Hola, soy Amelia Saz, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. En este curso estamos estudiando las diferentes modalidades de edición electrónica para todo tipo de pantallas. Pero ahora vamos a hablar de unas ediciones electrónicas especiales, ya veréis. Unas ediciones que llamaremos académicas y que han sido creadas para un tipo de lectura particular, una lectura reflexiva, analítica, histórica, filológica. Repasaremos algunas de sus diferentes modalidades: facsímil, genética, sinóptica, contextual, diplomática, didáctica, y señalaremos finalmente los estándares de calidad para realizar una buena edición académica digital. Y desde ahora os remito al texto que acompaña esta unidad, donde encontraréis todas las direcciones, así como una bibliografía que os permitirá recorrer más ediciones y aprender más. Y es que no es lo mismo leer las nobles aventuras del valiente caballero Lanzarote del Lago en esta edición de 1488 que encontramos en Gálica, en la Biblioteca Nacional de Francia, que leer La leyenda de los caballeros en esta edición juvenil que os invito también a hojear. Como tampoco es lo mismo leer al Conde de Montecristo de Alejandro Dumas como novela que se vende por entregas, como en un periódico, o en una cuidada edición contemporánea en forma de libro, como ya un clásico de la literatura. No se dirigen al mismo tipo de lector ni están pensadas para el mismo tipo de lectura. Podemos comprar una edición baratísima y muy cómoda de Torquemada en la hoguera de Benito Pérez Galdós para leer estas vacaciones en papel o en vuestra tableta, pero también podemos ir a una edición electrónica muy trabajada como esta, donde podemos leer la novela en la versión que se publicó, como veis aquí, en el periódico La Guirnalda o en la España Moderna, como también buscar los sitios y todos los nombres que aparecen en esta novela. También, cuando abrimos, podemos encontrar explicaciones al vocabulario o incluso reproducciones de las cuartillas escritas de puño y letra por el propio Pérez Galdós, junto con la transcripción, hasta las tachaduras. Y también podemos encontrar comparación de las diferentes versiones, línea a línea. Pero qué barbaridad, vais a decir, ya lo decía el gallo, es que gente pató. Y sí, a los estudiosos de la literatura les interesa ese proceso creativo, desde la primera versión hasta la última. Todas las explicaciones de términos que nos pueden resultar ya raros, todo tipo de interrogaciones que les permitan leer de forma transversal y encontrar aquellos párrafos donde aparezca tal personaje, tal nombre, tales palabras. Son ediciones sabias, ediciones académicas, y ahora son ediciones digitales, con una ventaja sin rival, y es que ahora con este tipo de ediciones se pueden acumular documentos, informaciones, utilidades que no cabrían en un libro en papel o resultarían imposible de clasificar y de encontrar. Diremos pues que una edición académica es aquella que ofrece una representación crítica de documentos históricos. Os invito a recorrer la multitud de ediciones, todas ellas preciosas, que nos ofrece aquí Patrick Scheil en su página, clasificadas por épocas, géneros, lenguas, y encontraréis las mejores ediciones académicas en español, ahí donde pone Other, otras, ahí. Bien, veamos diferentes tipos de ediciones. En primer lugar, las ediciones facsímiles, del latín fac simile, hacer semejante, que son una copia o reproducción de gran calidad de un documento generalmente antiguo, ya sea un libro, un manuscrito, un mapa o un dibujo. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la edición de la canción de Roldan, la chanson de Roland, que se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Oxford. O también tenemos la famosa colección de los cuartos de Shakespeare, donde encontramos las reproducciones y transcripciones de las 32 copias de las 5 primeras ediciones de Hamlet que se conservan. Como veis, en una reproducción excelente. Bien, pasamos a lo que es una edición genética.
Entendemos por edición genética aquella definida por las modificaciones varias del texto, aquella que recoge las variantes que el autor ha ido elaborando desde que comenzó su proceso de escritura hasta la última o la primera publicación. En este caso podemos encontrar los manuscritos de Madame Bovary, de Flaubert, y ahí vamos a encontrar la reproducción de las primeras cuartillas y su transcripción, la génesis de su obra en sus diferentes versiones. Podemos llegar también a ultimísimas ediciones genéticas que llamamos de última generación, y esta ya en manos privadas, así que si queréis recorrerla tendréis que pagar su abono, y es el caso de los manuscritos de Beckett, del dramaturgo, donde encontraremos no solo una perfecta reproducción y transcripción de todos los manuscritos de Beckett, sino incluso hasta las anotaciones que hizo en los libros de su biblioteca. Bien, tenemos en tercer lugar la edición sinóptica, que es aquella que publica varios textos en paralelo, sean versiones distintas de un mismo texto o traducciones o simplemente textos distintos que se pretenden presentar en paralelo. Como vemos en esta edición, en esta presentación de los cuentos de Canterbury. Tenemos después las ediciones diplomáticas, que son las que buscan la simple transcripción del texto original, de tal manera que se respeten todas las particularidades del texto, incluyendo sus errores. Si bien es verdad que la tendencia hoy es a normalizar la ortografía de los textos, y es entonces cuando hablamos de una edición, más que de una edición diplomática, de una edición normalizada. Un ejemplo de edición diplomática y normalizada lo tenemos aquí, en el archivo de Wittgenstein, el filósofo y lingüista, que podéis también consultar. Tenemos las ediciones contextuales, que son aquellas que enriquecen el texto con comentarios y anotaciones y explicaciones históricas de tipo espacial y temporal, literarias, gráficas, como es el caso de la preciosa edición del Hacia el faro de Virginia Woolf, o lo que algunas ediciones que se han convertido casi en imagen de marca nacional, como las cartas del pintor Vicente Van Gogh, que encontráis en su versión en holandés, en inglés, el texto original e incluso las ilustraciones, los cuadros a los que se refiere en estas cartas. No os perdáis este sitio tan precioso como el canónico sobre William Blake, donde encontraréis todos sus textos y todas sus pinturas perfectamente relacionados. Por último, tenemos las ediciones didácticas, que son aquellas contextuales que añaden todo tipo de contextos para que el texto sea más comprensible de cara a los estudiantes. Un ejemplo señero es este de Voltaire, el Cándido o el optimismo, realizado por la Biblioteca Nacional de Francia, donde encontraréis pues todo el recorrido que hace el personaje a lo largo del mundo, con una especial atención a la naturaleza. Bien, y para terminar, si queremos hacer una buena edición crítica digital de calidad, hay que respetar, o se aconseja respetar unos estándares. Estos estándares los podéis encontrar en la versión que hizo la Modern Language Association, o más recientemente, con una perspectiva más europea, si queréis, esta rejilla de trabajo que se ha elaborado en el seno del Consorcio de Humanidades Digitales de Francia, y que pronto, os prometo, encontraremos en español. Entre tanto, os dejamos recorrer estas bellezas y elegir la que sería para vosotros la mejor. Muchas gracias.